Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha llevado a cabo un viaje a Kazajistán para participar en el Congreso de Religiones. Ha recordado que la religión debe servir para la paz mundial. Se ha celebrado en Frankfurt la cuarta asamblea del Sínodo alemán, en la que se ha aprobado respetar la identidad sexual de los empleados de la Iglesia. Un grupo de católicos alemanes, fieles a la verdadera fe, se han organizado para hacer frente a la deriva herética de la mayoría de la Iglesia en su país. El obispo de Ratisbona, uno de los pocos que votó siempre en contra de lo aprobado en el sínodo alemán, ha hecho unas declaraciones muy críticas sobre lo ocurrido. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Báez, ha mostrado su preocupación por su colega que se encuentra en arresto domiciliario. El Papa ha participado como uno más en el Congreso de Religiones. En su discurso ha rechazado la manipulación fundamentalista de la religión. El Papa pronunció su discurso en la inauguración del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El pontífice habló de la fraternidad universal, del papel de todas las religiones para la convivencia armoniosa, de la libertad religiosa para todos y condenó el fundamentalismo y el proselitismo. En su discurso el Papa también se refirió a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y lamentó la existencia de las guerras. No olvidó pedir que se prestara mayor atención a los emigrantes y que se combatiera el cambio climático. El último día de su estancia en Kazajistán se reunió con la comunidad católica en la capital del país, Nur-Sultán. Estaban también presentes todos los obispos de Asia Central. No nos cansemos de dar testimonio de la esencia de la salvación, de la novedad de Jesús, dijo el Papa. La fe no es una hermosa exposición de cosas del pasado, esto sería un museo, sino un evento siempre actual, el encuentro con Cristo que tiene lugar en nuestra vida aquí y ahora. Por eso no se comunica con la sola repetición de las cosas de siempre, sino transmitiendo la novedad del Evangelio. El sínodo alemán reunido en Frankfurt ha celebrado su cuarta asamblea general. Un grupo de obispos ha logrado vetar el documento a favor de cambiar la moral sexual. La cuarta asamblea del sínodo alemán celebrada en Frankfurt ha sido mucho más polémica de lo que se preveía. Ya el primer día, cuando se debía votar el documento que pedía el cambio en la moral sexual de la Iglesia, 21 obispos, un tercio del episcopado, lograron impedir su aprobación. La reacción de los otros obispos y de la inmensa mayoría de los laicos que habían apoyado el texto fue muy dura. Muchos amenazaron con abandonar la asamblea. El presidente del episcopado, Monseñor Batzing, criticó a los obispos que no habían aceptado el documento por no haberse manifestado antes en contra del mismo. En el segundo día de la asamblea se debía votar un documento en el que se pedía el acceso de la mujer a todos los ministerios ordenados. Para evitar que se repitiera lo del día anterior, Monseñor Batzing pactó con la minoría conservadora que el documento se limitara a pedir al Vaticano que volviera a estudiar la posibilidad. Ante el malestar creciente de la mayoría de la asamblea con los obispos conservadores, los dirigentes de la misma decidieron cambiar el sistema de votación que hasta ese momento había sido secreto. Se pasó entonces a votar a mano alzada, de forma que todos pudieran saber qué votaba cada uno. Con esta forma de votación se consiguió aprobar el tercer y cuarto documento con una oposición de solo 8 obispos y la abstención de otros 8. El tercer documento aprobado pedía que los empleados de la Iglesia, incluidos los catequistas, no fueran ni seleccionados ni rechazados por su orientación sexual. Entre otras cosas, el documento aprobado afirma que la sexualidad entre personas del mismo sexo, también realizada en actos sexuales, no es un pecado que separe de Dios y no debe ser juzgado como malo en sí mismo. La homosexualidad, añade el documento,
es una variante minoritaria natural de la sexualidad humana y como tal no se elige a sí misma y no se puede cambiar. A ninguna persona homosexual se le debe negar la ordenación sacerdotal o los cargos eclesiásticos. Ante la deriva herética que está teniendo lugar en la Iglesia Católica Alemana, un grupo de católicos se ha organizado, se llama Nuevo Comienzo. Nuevo Comienzo es el nombre de una asociación de católicos alemanes que quieren ser fieles a la Iglesia y rechazan la deriva herética de la mayoría de los obispos y laicos católicos en su país. En este momento está integrada por más de 7.000 personas. Tras la celebración de la Cuarta Asamblea del Sínodo Alemán, han hecho público un mensaje crítico a lo que en ella se ha aprobado. Denuncian también que están haciendo una Iglesia Nacional Alemana sistemática. A partir de ahora, afirman, los creyentes que se identifican con la fe vinculante de la Iglesia son abandonados por la mayoría de los obispos alemanes. ¿Cómo van a poner su confianza en sus obispos cuando la mayoría de ellos niegan las verdades que se deben creer en virtud de la fe divina y católica y han dañado gravemente, si no roto, la comunión con toda la Iglesia? Las resoluciones actuales, añaden, ponen a los sacerdotes en una posición precaria. Incluso si un sacerdote o un maestro de religión presente la ética vinculante de la Iglesia, si la defiende en la catequesis y la predicación, puede ser sometido a un proceso disciplinario. El trato humano a aquellos obispos y laicos que se interponen en el camino de los progresistas ha sido impactante e intimidante. Irónicamente, aquellos que reclamaban constantemente un lenguaje sensible y espacios libres de miedo para las posiciones minoritarias, no rehuyeron los insultos y las amenazas. Para colmo, denuncian, incluso se negó la opción del voto secreto, esencia de la tradición democrática, para poder identificar mejor a los desviados y ponernos en línea de que pudieran sufrir represalias. El obispo de Ratisbona, Monseñor Voldelholzer, ha sido muy crítico con los documentos aprobados en el sínodo alemán. Ha sido uno de los pocos que votó en contra. Cada vez soy más consciente de que el camino sinodal, dice el obispo, adolece del hecho de que al principio no nos pusimos de acuerdo en lo que aceptamos mutuamente como argumento teológico. Monseñor Voldelholzer denuncia en su declaración que los que se manifestaban en contra de la línea progresista elaborada por la mayoría eran expulsados de las sesiones de trabajo o se veían forzados a abandonarlas. La dirección básica estaba fijada, afirma, por lo que tuvimos que sentirnos expulsados. El obispo auxiliar Werner en el Foro Sinodal 1, el cardenal Woki y el obispo Hank en el Foro Sinodal 2, yo mismo en el Foro Sinodal 3, el obispo Oster en el Foro Sinodal 4 y el obispo auxiliar Schöderlapp abandonó el Foro Sinodal 4 por este motivo. Es importante para mí mostrar que esto no se debe a la calidad de nuestros argumentos, sino a la decisión preliminar de no aceptar nada que no sea obvio para la razón autónoma. Sin embargo, esta no es sólo una nueva teología que comienza a disolverse en una filosofía libre de revelación, sino también la fundación de una iglesia completamente diferente. Monseñor Báez, auxiliar de Managua en el exilio, se ha mostrado muy preocupado por el obispo de Matagalpa que está en arresto domiciliario. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Báez, expresó su preocupación por la situación de su colega, Monseñor Rolando Álvarez, que permanece en arresto domiciliario en Managua desde el 19 de agosto pasado, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos y de quien exigió su liberación. Estoy cada día más preocupado por mi hermano obispo, Monseñor Rolando José Álvarez, escribió en Twitter el obispo Báez, quien se encuentra fuera del país desde hace 41 meses por decisión del Papa Francisco por motivos de seguridad, precisamente para evitar que le ocurriera lo que le ha sucedido a Monseñor Álvarez. Me uno al pueblo de Dios exigiendo ver a Monseñor Rolando, saber dónde y cómo está, y que la dictadura, en alusión al gobierno del presidente Ortega, lo ponga en libertad, abogó el obispo auxiliar de Managua.
Ruego a la Iglesia en el mundo entero unirse a esta exigencia, agregó. Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue secuestrado por agentes policiales del Palacio Episcopal, junto con 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar lo sucedido en el Sínodo alemán y las consecuencias para la Iglesia. La sesión del Sínodo alemán que se ha celebrado esta semana ha puesto de manifiesto el talante de sus organizadores. Y no me refiero a los objetivos, han estado desde el principio muy claros. Me refiero al carácter, a la manera de ser, a eso que ellos presumen y que no tienen y que se llama tolerancia. Hasta tal punto han llegado que creo que se puede decir sin exagerar que los nazis han vuelto, si es que alguna vez se han ido. El sínodo, esta sesión del sínodo, ha durado 4 días, empezó con una sorpresa. Se votaba un documento en la primera sesión que pedía la modificación radical de la moral sexual de la Iglesia. La práctica totalidad estaba de acuerdo, tanto de los laicos como de los obispos. Pero una pequeña minoría significativa, 1/3 de los obispos, contra todo pronóstico, votaron en contra. Y eso, según los estatutos que el propio sínodo se ha dado a sí mismo, significaba que ese documento no pasaba. El escándalo fue mayúsculo, el enfado fue inmenso. El presidente de los obispos alemanes, Monseñor Bachting, llegó a decir que él no lo había visto venir, es una frase suya, que él no lo había visto venir, es decir, que él no había previsto que existiera un grupo de 21 obispos, que esos fueron los que rechazaron el documento, y que existiera ese grupo y que estuvieran dispuestos a votar en contra. No lo había visto venir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los obispos están tan asustados que en los debates prefieren estar callados. Manifestó su enfado, su disgusto, y en la misma línea se pronunció su alter ego, que es el cardenal Marx. Bueno, los laicos amenazaron incluso con marcharse inmediatamente de la asamblea sinodal y, por supuesto, con irse de la Iglesia y generar una campaña de abandono masivo de la Iglesia. Primera sesión. En la segunda sesión, para que no se repitiera el tema, y además se votaba sobre el sacerdocio femenino, y el documento decía que había que ir al sacerdocio femenino, no al diaconado, que es un trampantojo, eso es algo que todo el mundo sabe que no es más que una excusa para llegar al objetivo, sacerdocio y después episcopado femenino. Pues bien, en ese documento, como se preveía que podía pasar igual, Bachting reunió a todos los obispos a puerta cerrada y les propuso una transacción. En vez de aprobar un documento que decía que había que ir al sacerdocio femenino, decía el documento que iban a pedir a Roma que estudiara la posibilidad de aprobar el sacerdocio femenino. Bien, esto no es mucho, porque a Roma se lo han pedido ya decenas de veces y desde hace mucho tiempo. Bueno, ese documento, que era un documento aguado, no tuvo problemas y se aprobó. No tenía realmente significación práctica. Y ahí fue donde se produjo el punto de inflexión y donde mostraron su talante dictatorial y además digo nazi. Porque eso es lo que hacían, no solamente ellos, también los comunistas. Eran muy parecidos ambos, pero estamos hablando de Alemania. Porque inmediatamente, como habían llegado a un acuerdo que aguaba el documento que pedía el sacerdocio femenino, los laicos presionaron. Y entonces se cambiaron sobre la marcha las reglas de votación en la asamblea. Y se decidió que desde ese momento el voto dejaba de ser secreto y que tenía que hacerse a mano alzada, es decir, tenía que hacerse de forma pública. El pequeño grupo significativo suficiente de obispos conservadores inmediatamente se disolvió. De los 21,
en los dos siguientes documentos quedaron 8 que públicamente se manifestaron en contra y 8 que se abstuvieron. Los otros 5 votaron a favor. Era un documento, el tercero era un documento donde se decía que no habría ningún tipo de represalia hacia los empleados de la Iglesia, profesores de religión y quizá sacerdotes, que vivieran de una manera contraria a lo que establece la moral católica, es decir, relaciones homosexuales con su pareja o bien relaciones de convivencia. Bueno, aprobado por amplia mayoría. Y del siguiente es un documento en el cual se aprueba la creación de un consejo sinodal permanente integrado en su práctica totalidad por elementos liberales, laicos y obispos, prácticamente todos, y que va a coordinar la aplicación del sínodo, tanto en las diócesis, por tanto que va a tener un carácter coercitivo sobre los obispos diocesanos, y por supuesto en las parroquias. Desde ahora, ese consejo sinodal será el que mande en la Iglesia alemana, insisto, tanto en diócesis como en parroquias. Es evidente lo que pretendían los que cambiaron el voto secreto por el voto a mano alzada, el voto público. Es evidente lo que buscaban unos y también lo que vieron venir los otros. Es cierto, creo yo, que los 21 tenían que haber estado dispuestos al martirio. Y no, por desgracia, no lo fueron. Pero hay que ver lo que se jugaban. En la mente de todos estaba el pasado reciente en tantos sitios de la Iglesia. Por ejemplo, quema de iglesias en Chile, de forma totalmente impune. Y no pasa nada en ese país. Los ataques a la Iglesia en Argentina, cuando llega el Día de la Mujer Trabajadora o cualquier otra manifestación supuestamente feminista, salen todos los periódicos, todos los medios de comunicación y no pasa nada. Supuestamente son grupos de gente enfadada por la carestía de la vida o grupos de LGBT, pero en realidad son profesionales, paramilitares, pagados, profesionales de todo eso. Y no pasa nada. Pero es que esto, que lo hemos visto, lo seguimos viendo en países, insisto, como Chile o Argentina, a un nivel menor, está pasando ya desde hace tiempo también en Alemania. Los escraches, el acoso a los sacerdotes, a los obispos, incluso entrando dentro de las iglesias cuando están celebrando la misa, si no es un sacerdote o un obispo liberal. En Bélgica, el anterior arzobispo conservador, no el actual, el anterior conservador tuvo que soportar que en una conferencia le estrellaran una tarta en la cara. Y desde luego en la mente de todos, de los que han promovido esto y de los que se han asustado, en la mente de todos estaban casos aún mucho más graves que un tartazo en la cara. Me refiero a las acusaciones absurdas contra el cardenal Pell, que le tuvieron más de un año en la cárcel, o las más recientes acusaciones aún más ridículas y absurdas contra el cardenal Ouellet, de que una señora dice que en público el cardenal le puso la mano en la parte baja de la columna, sin especificar la altura de la vértebra lumbar, en público, delante de todo el mundo. Y ahora, 40 años después, la señora se acuerda y dice que está muy dolida. Todos saben en la Iglesia en este momento a lo que se enfrentan si se atreven a defender la doctrina católica. Y en Alemania, en primer lugar, o de una manera especial por lo menos. El nazismo, insisto, si es que alguna vez se ha ido de estos grupos, el nazismo ha vuelto. El que se atreva a ir en contra de lo que esta mayoría violenta está decidida a hacer y hace, ese va a ser perseguido de una forma o de otra, incluso llegando a la calumnia, a la difamación, a hacer todo lo posible por destruir a la persona, y si no que se lo pregunten también al cardenal de Colonia. La cuestión está ya muy clara. No están dispuestos a ceder, van a seguir su camino, van a aplicarlo, y ahora lo que hay que preguntarse es, primero, ¿qué van a hacer los laicos?
¿Qué van a hacer los laicos alemanes católicos si se encuentran con un profesor de religión, de un catequista, que está enseñando una doctrina moral contraria a la de la Iglesia? Se está enseñando a sus niños que se preparan para la comunión o para la confirmación. ¿Qué van a hacer esos laicos? ¿Qué van a hacer esos laicos si van a misa y en la homilía el sacerdote dice también, explica y enseña unas doctrinas contrarias a las de la Iglesia? O incluso si el sacerdote tiene pareja y sale hasta con la pareja a saludar juntos al acabar la misa. ¿Qué van a hacer esos laicos? ¿Se darán de baja de la Iglesia y dejarán de pagar el impuesto religioso? Y si lo hacen, no podrán pedir un funeral, no podrán llevar a sus niños a catequesis y pedir la primera comunión o la confirmación, pero es que, ¿qué catequesis les van a dar? ¿Qué deformación? No digo qué formación, sino qué deformación les van a dar si no se la están dando ya. ¿Qué van a hacer los laicos? ¿Y qué van a hacer los sacerdotes? Si el obispo le obliga al sacerdote a dar la comunión a personas que él en conciencia está seguro de que no pueden comulgar. O si, por ejemplo, se crea en su parroquia una comisión de laicos que le exige una revisión de su homilía y le censura aquellas cosas que el sacerdote quisiera decir, pero que van en contra de toda esta teología de realmente la adaptación a lo peor del mundo. ¿Y qué va a hacer el Vaticano? ¿Qué va a hacer la Santa Sede cuando todo esto se empiece a llevar a la práctica? Que ya no es una cuestión de a ver qué va a ocurrir, no, ya lo han aprobado y además han dicho que lo van a ejecutar. Han creado una organización, un consejo sinodal permanente para que se ejecute. E incluso ha habido obispos que han dicho que van a aplicar en sus diócesis hasta aquellas cosas que no fueron aprobadas, como lo que sucedió el primer día con lo de todo el tema de la moral sexual de la Iglesia, o el segundo día con el sacerdocio femenino. ¿Qué va a hacer el Vaticano cuando esto ocurra? El presidente de los jóvenes católicos alemanes acaba de hacer unas declaraciones diciendo que él está dentro de ese grupo inmensamente mayoritario del sínodo, que ellos no quieren una Iglesia nacional alemana, pero que no les quedará más remedio si el resto de la Iglesia universal, no avanza con ellos, no solo si no les da permiso para que ellos hagan lo que quieran, sino si no avanza con ellos, si no les imita y si no sigue su ejemplo. La situación es esta y está puesta, repito, delante de los ojos de todos con plena claridad. O se afronta un cisma en Alemania, quizá también en Bélgica y Suiza, posiblemente, no creo que mucho más, pero desde luego en estos tres sitios se afronta un cisma con todas las consecuencias, o por el contrario se permite que ese virus de herejía se extienda por toda la Iglesia, porque en la medida en que a ellos se les permita hacer lo que quieren impunemente, como en algunas cosas han venido haciendo, en esa medida muchos, en muchos países, dirán lo que afirma aquel viejo refrán: el que calla, otorga, y el no hacer nada será interpretado por muchos como una especie de beneplácito. Y por lo tanto, no faltará quien en un sitio o en otro, a veces conferencias episcopales, a veces diócesis o a veces parroquias, les imite. El talante de estos dictadores se ha puesto de manifiesto. De tolerancia nada. El que no vota como ellos quieren públicamente, que se prepare para la persecución. Pidamos al Señor que a todos nos dé la fuerza de los mártires para amarle y defenderle como Él tiene derecho a que le amemos y le defendamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página de noticias www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.